Las profecías bíblicas son una de las partes más interesantes de la Biblia. Atrae a la gente tanto como la repele. Dios inspiró a los escritores a escribir profecías para que cuando las cosas predichas sucedieran realmente, la gente supiera que podía confiar en Dios y en su palabra. Isa 46:9. Sin embargo, los seres humanos tenemos la tendencia a estropear las cosas. Muchos han usado la profecía fuera de contexto y en vez de traer confianza en Dios, la profecía se convirtió en la razón por la que mucha gente desconfía de Dios, o por las ideas equivocadas retratadas por leyendas urbanas, películas, musicales e incluso algunos predicadores. Las profecías son importantes para comprender los planes de Dios para nosotros, pero debemos asegurarnos de ceñirnos a lo revelado, dejando que las escrituras se interpreten a sí mismas y alejándonos de la tentación de inventar nuestra propia teología. La lección de hoy es una profecía dada a Daniel, mientras estaba cautivo en Babilonia, donde Dios le reveló, a través de un sueño que tuvo Nabucodonosor, de lo que iba a suceder desde el tiempo de Daniel hasta el regreso de Cristo. Es realmente fascinante. Antes de continuar, haga una pausa en este video y lea todo el capítulo 2 del libro de Daniel. Luego regrese aquí. Bienvenido, me alegro de que hayas vuelto. La historia es la siguiente. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no podía interpretar ni quitarse de la cabeza. Le molestaba tanto que ordenó a todos los sabios de su reino que le dijeran lo que significaba, pero se negó a contarles el sueño. Quería que le contaran el sueño y su interpretación. Obviamente, ningún ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Se enfadó y ordenó que mataran a todos sus sabios. Eso incluía a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, el capitán del rey, fue a buscar a Daniel, Daniel pidió tiempo para poder orar a Dios. Entonces Daniel y sus amigos rezaron. Me imagino que rezaron mucho. Sus vidas estaban en juego. Dios le dio a Daniel la interpretación del sueño y el sueño real. En Daniel capítulo 2, 31-35 tenemos el sueño. Nabucodonosor soñó con una gran estatua. La estatua es descrita como poderosa y de gran resplandor. Estaba de pie delante suyo y su apariencia era aterradora. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su centro y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras Nabucodonosor contemplaba la estatua, una piedra, cortada por manos no humanas, golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro y los hizo pedazos y se volvieron como el astil de las eras de verano. El viento se los llevó y no quedó rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Ahora nos llega la interpretación de lo que significa para nosotros hoy. Daniel revela que Nabucodonosor y su reino están representados por la cabeza de oro, pero que otro reino inferior a ti se levantará después de ti, y aún un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, porque el hierro rompe en pedazos y destroza todas las cosas, y como el hierro que aplasta, romperá y aplastará a todos estos. Y como visteis, los pies y los dedos en parte de arcilla porosa y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero algo de la firmeza del hierro habrá en él, así como visteis el hierro mezclado con la arcilla blanda. El primer reino fue claramente identificado en las Escrituras, aunque era increíblemente difícil de creer que Babilonia un día sería derrocada y peor por un reino inferior. Las Escrituras estaban en lo cierto. Babilonia fue descrita por Isaías como la ciudad de oro porque tal era su riqueza. Las murallas de la ciudad tenían casi 200 pies de altura y eran lo suficientemente anchas para 2 carros. Las puertas de la ciudad eran de bronce macizo, y dentro de la ciudad parecía haber recursos ilimitados. El río Éufrates fluía a través de la ciudad de Babilonia, añadiendo a su fuerza. Las otras naciones no fueron nombradas en las Escrituras, pero las pistas dadas en Daniel 2 y 7 cuando se comparan con la historia, es muy fácil identificarlas. Babilonia reinó de 605 a 539 AC. Recuerde que al contar años AC vamos hacia atrás. Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, representados por los brazos y el pecho de plata.
Ambos reinos eran inferiores a Babilonia, por esta razón tuvieron que unir fuerzas para poder apoderarse de Babilonia. Isaías predijo 150 años antes que sería un hombre llamado Ciro, un general de los medos, el que dirigiría la invasión en las circunstancias más extraordinarias. Puedes leer sobre ello en el capítulo 5 de Daniel. Los medos y los persas reinaron de 539 hasta el año 331 a.C., cuando Alejandro Magno los conquistó en la batalla de Arbella en el año 331 a.C. Los griegos están representados por el vientre y las corbatas de bronce, apropiadas para los griegos, ya que eran bien conocidos por las armaduras de bronce. El historiador judío Josefo escribió que Alejandro Magno conoció su destino tras leer el libro de Daniel. Reconoció que era él. Entonces fue y conquistó a los medos y persas. Los griegos reinaron desde el año 331 hasta el 168 a.C., cuando fueron conquistados por Roma en el 168 a.C. El Imperio Romano está representado por las largas piernas de hierro. Dominaron el mundo durante más de 600 años. Estaban en el poder cuando Jesús estaba en la tierra. El Imperio Romano dominó el mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 d.C., pero a diferencia de otros reinos, Roma no fue conquistada por otra, sino que se dividió en numerosos reinos representados por los dedos de la estatua en el sueño de Nabucodonosor. Varias tribus bárbaras conquistaron Roma. 10 de estas tribus se desarrollaron en lo que finalmente se convirtió en la Europa moderna. Observe lo que Daniel dice acerca de estas tribus. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así el reino será en parte fuerte y en parte quebradizo. Como viste el hierro mezclado con arcilla blanda, así se mezclarán unos con otros en el matrimonio, pero no se mantendrán juntos así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Dan 2:42. Aunque las tribus bárbaras conquistaron un poco a Roma, Roma no fue completamente eliminada, pero fue debilitada. Por eso dice que los pies y los dedos de los pies son en parte de hierro y en parte de barro. En parte todavía tenía la fuerza de Roma, pero se debilitó por los ataques de las tribus bárbaras. La Biblia predijo que muchos líderes intentarían recuperar la fuerza de Roma y consolidarla de nuevo como una nación, pero no lo conseguirían. A través de los años la historia nos habla de líderes como Carlomagno, Napoleón, el Kaiser Guillermo II y Hitler. Lo intentaron, pero fracasaron. Incluso los acuerdos matrimoniales entre las noblezas de los diferentes países nunca fueron capaces de unir sus países y nunca lo harán. Según esta profecía, la única parte de esta profecía que aún no se ha cumplido es la piedra que fue cortada de una montaña por manos no humanas. Esta piedra representa a Jesús y su regreso. En muchas partes de la Biblia, Jesús es representado por una roca o una piedra. El próximo reino después de la Europa dividida será el reino de Dios, no China, los EU o incluso Israel. Todos los reinos del mundo serán como el tamo de las eras de verano, y el viento se los llevó para que no se pudiera encontrar ni rastro de ellos. Dan 2:35. Pero el reino de Dios será como la piedra que golpeó la imagen y se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Vivimos ahora en el tiempo de los dedos del pie de la estatua de Nabucodonosor. Ya no queda ninguna profecía de tiempo excepto el regreso de Jesús. Esta no es una razón para tener miedo o preocupación, sino para regocijarse y entregar su vida a Jesús. El reino de Dios estará aquí muy pronto y durará para siempre.